Hoy quiero hablarte de un tema serio, pero necesario. Un tema que puede salvar vidas si se detecta a tiempo: el cáncer de colon. Aunque muchas personas lo asocian con una enfermedad que aparece en edades avanzadas, lo cierto es que cada vez afecta a más personas y lo más preocupante es que muchos de sus síntomas son tan sutiles que suelen ignorarse, hasta que ya es demasiado tarde. El cáncer de colon es uno de los pocos tipos de cáncer que se puede prevenir fácilmente si se detecta a tiempo, pero también es uno de los más difíciles de tratar si se descubre en etapas avanzadas. Las estadísticas son claras. Cuando se detecta temprano, en una etapa localizada, la tasa de supervivencia a 5 años es del 91%. Pero cuando ya se ha diseminado a otros órganos, esa cifra cae drásticamente hasta el 13%. Y aquí viene un dato alarmante. Según el Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer de colon ya es la principal causa de muerte por cáncer en personas de entre 20 y 49 años. Esto significa que, si no hablamos del tema, si no nos informamos y no aprendemos a identificar sus señales, podríamos estar permitiendo que una enfermedad prevenible siga cobrando vidas innecesariamente. Por eso, te pido que si esta información te resulta útil, la compartas con tus seres queridos. Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y mientras más personas estén informadas, más posibilidades tenemos de actuar a tiempo. Enseguida te explico los síntomas que debemos vigilar, pero antes, déjame explicarte brevemente qué es exactamente el cáncer de colon. ¿Qué es el cáncer de colon y cómo se origina? El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorectal, se desarrolla en el intestino grueso, una parte fundamental de nuestro sistema digestivo. Generalmente, esta enfermedad comienza con algo que parece inofensivo: un pequeño pólipo, es decir, una especie de bulto benigno que crece en la pared interna del colon. Ahora bien, no todos los pólipos se convierten en cáncer, pero algunos, con el tiempo, pueden volverse malignos. Y aquí está la buena noticia: si se detectan a tiempo, estos pólipos pueden eliminarse fácilmente durante una colonoscopía de rutina. De hecho, el cáncer de colon es uno de los pocos que permite realizar el diagnóstico y el tratamiento en el mismo procedimiento. Es por eso que la prevención es tan poderosa. Una simple revisión puede evitar que un pequeño pólipo se transforme en una amenaza grave para tu salud. Y con esto claro, quiero que pasemos a lo más importante de esta charla: los síntomas tempranos que podrían estar alertándote de un posible cáncer de colon. Algunos de ellos son tan comunes o discretos, que muchas personas los dejan pasar por alto. 1. Cambios persistentes en tus hábitos intestinales. Uno de los primeros signos que pueden aparecer es un cambio en tus evacuaciones. Por ejemplo, si de pronto comienzas a tener estreñimiento frecuente, diarrea que no se va, o heces más sueltas de lo normal, debes prestar atención. Es cierto que tener una semana o dos con el estómago flojo o con dificultad para evacuar puede ser algo pasajero. Pero si este cambio dura más de 2 o 3 semanas, podría ser señal de que algo no anda bien. ¿La razón? El colon es el encargado de absorber el agua de lo que comemos y formar las heces. Si aparece un tumor o una masa que interfiere con su función, es normal que se manifieste en forma de diarrea crónica o estreñimiento continuo. Por ejemplo, el cáncer puede provocar diarrea cuando irrita la pared interna del intestino, haciendo que se libere más agua de lo normal y acelerando el paso de los alimentos por el colon. En cambio, si se forma un bloqueo físico, como ocurre con algunos tumores, esto puede ralentizar el tránsito intestinal y provocar estreñimiento. Y si notas que a veces tienes diarrea y luego estreñimiento, alternando sin razón aparente, eso también puede ser un indicio de que algo en el intestino está obstruyendo parcialmente el paso de las heces. 2. Cambios en la forma o el aspecto de tus heces. Otra señal de advertencia que solemos pasar por alto está en la forma de las heces. Cuando el colon funciona con normalidad, las deposiciones suelen ser cilíndricas, de tamaño regular, bien formadas. Pero si de pronto notas que las heces salen más delgadas, alargadas como una cinta, o incluso aplanadas, esto podría ser una señal de que hay algo obstruyendo parcialmente el intestino. Un tumor que crece en la pared del colon puede estrechar el canal por donde se desplazan los desechos, y eso se refleja directamente en la forma de las evacuaciones. No siempre es señal de cáncer, pero es una señal que hay que investigar.
Por eso, yo siempre recomiendo a mis pacientes mayores estar atentos no solo a la frecuencia con la que van al baño, sino también al aspecto de sus evacuaciones. El cuerpo suele dar señales claras si uno aprende a observarlo. 3. Sangre en las heces o sangrado rectal. Este síntoma es uno de los más importantes, y lamentablemente, también de los más ignorados. Muchas personas creen que si ven sangre al ir al baño se debe simplemente a una hemorroide. Y sí, las hemorroides son muy comunes, sobre todo después de los 60. Pero cuando la sangre aparece con frecuencia, o tiene un color oscuro, puede ser un síntoma de sangrado en el colon o en el recto causado por una lesión más grave. La sangre roja brillante suele provenir del recto o del final del intestino, mientras que la sangre más oscura o casi negra puede venir de partes más profundas del colon. Si notas cualquiera de estos signos, no los ignores. No basta con asumir que son hemorroides. Es necesario hacer estudios para descartar otras causas. Yo siempre digo, el cuerpo avisa, pero hay que saber escucharlo. Si notas sangre en el papel higiénico, en el inodoro o mezclada con las heces, acude al médico cuanto antes. 4. Cambios inexplicables en el apetito o la pérdida de peso. A lo largo de los años, es normal que el apetito cambie ligeramente, pero cuando una persona empieza a perder el interés por la comida de forma repentina, o comienza a bajar de peso sin haber hecho cambios en su alimentación ni en su rutina de ejercicio, debemos prestarle atención. Uno de los motivos más preocupantes detrás de una pérdida de peso no intencionada es el cáncer de colon. A veces, el cuerpo empieza a gastar más energía luchando contra una enfermedad interna, y eso se manifiesta en una disminución del peso corporal. También puede deberse a una obstrucción parcial que provoca sensación de saciedad más rápida, gases o hinchazón después de comer, lo que lleva a comer menos sin darse cuenta. He visto muchos pacientes que llegan al consultorio orgullosos de haber bajado varios kilos, sin haber hecho dieta. Pero cuando revisamos más a fondo, esa pérdida de peso no era saludable, sino una señal de alerta. Por eso, si notas que estás perdiendo peso sin razón aparente, o que tu apetito ha cambiado de manera significativa, no lo dejes pasar. Es una señal de que algo en tu cuerpo ha cambiado, y es mejor investigarlo a tiempo. 6. Heces oscuras o negras. Una advertencia silenciosa. Otra señal que muchas veces pasa desapercibida es el cambio en el color de las heces, especialmente cuando se vuelven negras o muy oscuras. Este color puede deberse a la presencia de sangre digerida, lo que sugiere que el sangrado está ocurriendo más arriba en el sistema digestivo, como en el estómago o el intestino delgado. Pero ojo, también puede provenir del colon, particularmente del lado derecho, en lo que conocemos como el colon ascendente. Lo que sucede es que la sangre, al viajar por el tracto digestivo, se mezcla con enzimas y ácidos. Este proceso cambia su color de rojo a negro, lo que a veces hace difícil identificar que se trata de sangre. Por eso, si notas que tus evacuaciones son negras o tienen un aspecto alquitranado, como el del betún, no lo ignores. Aunque en algunos casos puede deberse a suplementos de hierro o ciertos medicamentos, siempre es mejor descartar una causa más seria, como un sangrado interno originado por un tumor. En mi consulta, he visto personas que llegan pensando que solo tienen gastritis o que es por lo que comieron, pero tras una evaluación encontramos algo más serio. Así que, si este cambio de color en las heces no desaparece o aparece repetidamente, lo recomendable es hacerse estudios lo antes posible. 7. Anemia por deficiencia de hierro, una señal que no siempre da la cara. Otro indicio que debemos tomar muy en serio es la anemia por falta de hierro, especialmente cuando aparece sin una causa clara. Muchas veces, el cáncer de colon no causa sangrados evidentes, como los que se ven a simple vista en las heces. En lugar de eso, puede provocar un sangrado crónico, lento y silencioso desde el tumor, que poco a poco agota las reservas de hierro en el cuerpo. Este tipo de pérdida de sangre no siempre se nota, pero sí va dejando sus huellas: cansancio constante, debilidad, palpitaciones, piel más pálida de lo normal y dificultad para respirar con esfuerzos pequeños. Y si a eso se le suma una analítica donde aparece anemia, entonces hay que investigar más a fondo. Es cierto que la anemia por deficiencia de hierro puede tener otras causas más comunes: una alimentación deficiente,
menstruaciones abundantes en mujeres o problemas renales. Pero si hablamos de un hombre mayor o una mujer que ya no tiene menstruación y presenta anemia sin razón aparente, entonces debemos descartar cáncer de colon como posible causa. Lo repito con énfasis, no basta con tomar hierro y ya. Es vital entender por qué hay una pérdida de hierro, y una colonoscopía puede ser clave para encontrar el origen del sangrado. Detectar este problema a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento simple y una situación mucho más compleja. 8. Sensación de evacuación incompleta o ganas constantes de ir al baño. Otra señal sutil que muchas veces se pasa por alto es la sensación de no haber evacuado completamente, como si algo hubiera quedado dentro del recto, incluso después de ir al baño. A esta molestia se le conoce médicamente como tenesmo, y puede ser un síntoma temprano del cáncer de colon, especialmente si el tumor se encuentra en la parte baja del intestino o cerca del recto. Muchas personas creen que esta sensación es simplemente un problema de colon irritable o estrés digestivo, pero si el malestar persiste durante varias semanas, hay que prestarle atención. Esto ocurre porque el crecimiento del tumor puede presionar la pared del colon y provocar la falsa impresión de que todavía hay heces por evacuar, aunque el intestino ya esté vacío. Es importante no subestimar esta molestia, sobre todo si viene acompañada de otros síntomas como cambios en el ritmo intestinal, gases frecuentes o sangre en las heces. Si has sentido esa urgencia constante de ir al baño pero sin resultados claros, es momento de consultar a un médico. Mejor hacerlo a tiempo que permitir que un posible cáncer avance sin que lo sepamos. 9. Gases excesivos o hinchazón abdominal persistente. Si notas que últimamente tienes muchos gases, te sientes inflado o con el abdomen distendido sin razón aparente, este también puede ser un signo de alerta. Aunque en la mayoría de los casos los gases están relacionados con lo que comemos o con problemas digestivos comunes, cuando la hinchazón es constante y no mejora con el tiempo, podría indicar un problema más serio. En el caso del cáncer de colon, esto sucede porque un tumor puede crecer lo suficiente como para bloquear parcialmente el paso del gas y los desechos, causando una acumulación detrás del bloqueo. Esto provoca una sensación de pesadez, presión o incomodidad abdominal que no desaparece. Además, los tumores también pueden alterar la fermentación de los alimentos dentro del colon, lo que desequilibra nuestra flora intestinal, las bacterias buenas, y genera más gases de lo normal. Si este tipo de molestias no se deben a cambios en tu alimentación y duran más de un par de semanas, no las ignores. Recuerda, los síntomas persistentes siempre deben ser evaluados por un profesional de la salud, sobre todo si se presentan de forma inesperada o si nunca antes habías tenido ese tipo de molestias. 10. El signo más común es no tener ningún signo. Aunque suene contradictorio, el síntoma más frecuente del cáncer de colon en sus primeras etapas es no tener ningún síntoma en absoluto. Así es. Muchas personas que desarrollan esta enfermedad no sienten molestias evidentes hasta que el cáncer ya está en una etapa avanzada, lo cual reduce las posibilidades de tratamiento exitoso. Por eso, la detección temprana es tan importante. La mejor oportunidad para combatir el cáncer de colon es encontrarlo cuando aún no ha causado ningún malestar y cuando todavía se puede tratar con mayor facilidad. En otras palabras, el mejor momento para actuar es cuando uno se siente perfectamente bien. Actualmente, en países como Estados Unidos, se recomienda comenzar los estudios de detección a los 45 años, especialmente si estás en un grupo de riesgo promedio. Y este examen puede hacerse de dos formas principales: una colonoscopía tradicional o un análisis de materia fecal desde casa. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas, y lo ideal es que las converses con tu médico. Lo importante aquí es tomar acción. No esperes a tener síntomas para cuidar tu salud. Muchas vidas podrían salvarse si más personas se hicieran chequeos de rutina, incluso cuando se sienten bien. Así que si tienes más de 45 años y nunca te has hecho un estudio para detectar cáncer de colon, este es el momento de hablar con tu médico y agendar uno. Existen diferentes métodos para detectar el cáncer de colon, y la buena noticia es que muchos de ellos son accesibles y efectivos. La colonoscopía sigue siendo el estándar de oro, ya que permite observar directamente el interior del colon, identificar pólipos y extirparlos en el mismo procedimiento si es necesario. Es decir, diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo.
Durante la colonoscopía, se introduce un tubo flexible con una cámara a través del recto. Esto le permite al gastroenterólogo revisar toda la longitud del colon. Si encuentra pólipos sospechosos, puede retirarlos de inmediato y enviarlos a analizar. Eso sí, es importante saber que este procedimiento requiere preparación intestinal el día anterior, lo cual puede resultar incómodo. Además, existe un riesgo muy bajo, pero real, de complicaciones, como sangrado o perforación, así como reacciones leves a la sedación utilizada durante el examen. Si por alguna razón no puedes o no deseas hacerte una colonoscopía, existen pruebas alternativas no invasivas, como los análisis de sangre oculta en heces o las pruebas de ADN en materia fecal. Estos se hacen en casa, sin necesidad de sedación ni preparación intensa, y pueden detectar sangre o mutaciones genéticas asociadas al cáncer de colon. Ahora bien, estas pruebas deben repetirse con mayor frecuencia, generalmente cada año o cada 3 años, y aunque son muy útiles, no son tan precisas como la colonoscopía para encontrar pólipos pequeños o lesiones premalignas. Lo más importante no es qué prueba elijas, sino que te hagas una evaluación periódica acorde a tu edad y nivel de riesgo. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte, porque eso significa que te importa tu salud, tu bienestar y tu futuro. Y créeme cuando te digo que eso, en sí mismo, ya es un gran paso. Muchas personas prefieren ignorar los síntomas, cerrar los ojos ante las señales, y dejar pasar el tiempo con la esperanza de que no sea nada. Pero tú estás haciendo lo contrario. Estás informándote, estás entendiendo tu cuerpo, y lo más importante, estás tomando el control. El cáncer de colon no aparece de un día para otro. Es una enfermedad que puede prevenirse si actuamos con tiempo. La mayoría de los casos comienzan con pólipos pequeños y benignos que, si se detectan a tiempo, se pueden eliminar antes de que se conviertan en algo grave. La clave está en no esperar a tener dolor, ni sangre en las heces, ni síntomas evidentes. La clave está en la prevención silenciosa pero poderosa. Y sí, puede que la idea de una colonoscopía te incomode. Lo entiendo. Pero pregúntate esto, ¿qué es más incómodo? ¿Un examen que dura unos minutos, o enfrentar una enfermedad que puede cambiar tu vida para siempre? Como médico, te lo digo con total sinceridad. No dejes que el miedo te impida cuidarte. La detección temprana salva vidas. Lo he visto en mi consultorio. He visto a pacientes que detectaron a tiempo un pólipo que pudo haber sido cáncer, y que hoy viven tranquilos, con su salud en paz. Así que mi llamado para ti es simple pero urgente. Agenda tu chequeo. No lo pospongas. No lo dejes para después. Si tienes más de 45 años, si hay antecedentes en tu familia, si has notado algún síntoma, por pequeño que sea, este es el momento. No mañana. No el mes que viene. Hoy. Y si este video te ayudó, compártelo con alguien a quien ames. Tal vez tú no necesites el mensaje, pero alguien cercano sí. Porque nunca sabemos cuándo una información puede convertirse en el salvavidas de alguien más. Cuida tu salud, cuida tu vida. Y recuerda, prevenir es un acto de amor propio. Nos vemos en el próximo video.